Bienvenidos a la segunda sesión del año del seminario de marxismo de Sarrico. Hoy empezamos con la lectura de los cuadernos de París, que hemos dividido creo que en 4 sesiones, ¿no? En 3. Pues eran 3. Y vamos con la primera. Bueno, los cuadernos de París, para empezar, se trata de una serie de notas que fue escribiendo Marx en el año 44 del siglo XIX, que constituyen su primera toma de contacto con la problemática y el estudio de los autores de la economía política clásica. Se da después de una época de cambios durante y a posteriori de una época de cambios en el pensamiento de Marx, que se inicia un par de años antes. En 1842, Marx era redactor o editor, no me acuerdo muy bien qué, de la Gaceta Renana, que era un periódico progresista vinculado a las juventudes hegelianas, a los jóvenes hegelianos, en la cual pues Marx era todavía un joven hegeliano con un enfoque muy filosófico y con una formación muy filosófica, pero nos dice Sánchez Vázquez que aquí se empezó a encontrar por primera vez también con las problemáticas del mundo real, del día a día, concretas, y mediante este encuentro con la problemática diaria, cotidiana, de la clase obrera y de otra serie de problemas que se dan en la sociedad, pues Marx va viendo, entendiendo que su visión, su formación y su forma de ver el mundo están limitadas, que la filosofía está limitada para explicar y abordar las problemáticas de la realidad y que, por lo tanto, hay que empezar a estudiar lo real, la sociedad. Aquí se ve inspirado también por Feuerbach, que un par de años antes escribió ya su crítica al cristianismo, y pues la misma, como ya hemos dicho más de una vez, la misma inversión de sujeto-objeto que Feuerbach ve entre la religión y el hombre, Marx la quiere trasladar también al problema del Estado y de la sociedad civil de Hegel. Que para Hegel el Estado ideal existe y a través del Estado ideal que existe o vinculado a este surge la sociedad civil. O bueno, ya matizaréis todo esto si queréis, todo lo de tal. No me voy a meter a explicarlo mucho mejor porque tampoco soy capaz. Pero dice Marx que aquí se da la misma inversión y que es la sociedad civil, es decir, la sociedad, la realidad material, la que determina el Estado. El Estado es fruto del desarrollo de la realidad material y, por lo tanto, lo esencial aquí sería la realidad material que hay que estudiar. En el 43 realiza la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, que marca el inicio de la ruptura de Marx con Hegel, y en esta pues empieza a criticar esta inversión de sujeto-objeto, pero todavía no tiene herramientas Marx para enfocar esto desde la realidad material, desde la economía política, porque no ha estudiado a los autores de la economía política. Entre tanto, a inicios de 1844, estando ya Marx en París y siendo editor de otro periódico del cual sacan solo un número, si no me equivoco, los Anales Franco-Alemanes, pues le llega para ese mismo número del texto que tenía que editar Marx, el escrito de Engels, que ya leímos, de esbozo de una crítica de la economía política. Y Marx lo lee y, según la interpretación de Sánchez Vázquez, que tenemos al inicio del texto de la edición que tenemos colocada en el Drive, por lo menos, pues supone un impacto muy fuerte para Marx, esta lectura, y es el último empujón que necesitaba para empezar a leer a los autores de la economía política clásica, convencido ya de que tiene que pasar a estudiar esas temáticas para poder continuar con su crítica a Hegel y con con la creación de su nueva concepción del mundo, que hoy conocemos como marxismo. Y pues inicia el texto de hoy con la lectura de las notas que tomó Marx
del esbozo de una crítica a la economía política de Engels. Se trata de un simple resumen, tampoco vamos a pasar a comentarlo, pues ya tuvimos una sesión dedicada a este texto, pero comentar que tampoco tenemos muy claro cuál es el orden cronológico de los asuntos en todo esto, porque el resto de los cuadernos de París sí que están agrupados en una serie de cuadernos, ordenados y entendemos que en orden cronológico. Pero tanto la carta de Engels, que está en una hoja suelta aparte, como sobre todo los manuscritos que ya hemos leído, son más o menos contemporáneos, pero no sabemos exactamente en qué orden se da la actividad de Marx. Sí que podemos tener bastante certeza de que por lo menos parte de los cuadernos que vamos a leer ahora es anterior a los manuscritos, pero llega un momento en los cuales pues ya se entrelazan los distintos manuscritos, los cuadernos y esto. Bueno, pero por lo menos según Sánchez Vázquez, la lectura de Engels se colocaría al inicio de todo esto. Y sería, de alguna forma, el causante final y la principal referencia en la que se basaría Marx o en la que se inspiraría Marx, en cierta medida. Vale, y luego pasamos ya a las notas. En esta edición, que recogieron los rusos de las obras completas de Marx y Engels, solo se tratan las notas que no son sencillos resúmenes de los textos y que sí que contienen pues, comentarios de Marx. Y como nos hace señalar Sánchez Vázquez, pues estas notas van siendo cada vez más abundantes según Marx va aumentando, progresando en su lectura. El primer cuaderno que tenemos de Marx está dedicada a la lectura de la obra de Say y es de hecho la obra a la que más atención le presta en cuanto a número de notas que toma y apuntes que toma, pero de ellas solamente una ha sido seleccionada para esta recopilación, pues sería la única en la cual Marx nos da su opinión. Y ya desde un primer momento, la atención de Marx está fijada en la propiedad privada. Nos dice así, la propiedad privada es un hecho de cuya explicación se desentiende la economía política, no obstante que constituye su fundamento. No hay riquezas sin propiedad privada, y la economía política es, por su propia esencia, la ciencia del enriquecimiento. No hay, por tanto, economía política sin la propiedad privada. Así pues, toda esta ciencia descansa en un hecho carente de necesidad. O sea, Marx ya viene aquí con intención de, a través del conocimiento de la economía política y desde la economía política, criticar y derrumbar la economía política, mostrando sus incongruencias y contradicciones. Después de estudiar a Say, pasa a estudiar a Adam Smith, y aquí también sus notas son escasas. Únicamente nos deja un comentario. Sus notas son varias, sus comentarios son escasos, que nos diría así, en su demostración, en la demostración de Smith, se mueve en un círculo muy divertido. Para explicar la división del trabajo, supone el cambio. Pero para que el cambio sea posible, tiene que suponer también la división del trabajo, la diferenciación de la actividad humana. Y no porque remita el problema a la sociedad primitiva, logra deshacerse de él, nos dice Marx. Es decir, que Smith es contradictorio a la hora de explicar qué viene primero y cuál es el orden lógico de la sucesión de los acontecimientos a causa, en buena medida, de la historicidad de los textos de Smith que dan por universal una situación particular de la sociedad que sería el modo de producción capitalista. Y después de estudiar a Say y a Smith, pasa a estudiar a David Ricardo, que en contra de lo que nos dio la sensación leyendo el primer manuscrito, parece ser que sí que Marx en ese momento leyó alguna obra de Ricardo completa, no solo mediante citas que le hiciese Say. La traducción al francés, si no me equivoco. Y de este texto ya sí que sacan muchos comentarios y será el que trataremos en su mayoría. Vale. Empieza pues el texto contraponiendo
la teoría del valor de Say y de Ricardo, la de Ricardo y también la de Smith, aunque Ricardo la elabore más, que son ahora mismo pues, los dos referentes que tiene Marx. Que según Say, a diferencia de Ricardo, ve en la utilidad el factor determinante del valor de cambio. Según él, la utilidad se halla representada por la demanda. Según Say, el valor de cambio de las cosas, de las mercancías en el mercado, es decir, el precio por el cual se venden, porque Say no distingue entre un valor natural y un valor de cambio, se hallaría puramente representada determinada por la demanda, por la oferta y la demanda, por la competencia. Y en cambio la teoría del valor de Ricardo la conocemos bastante mejor, porque Marx parte de ella y la elabora y la desarrolla más para llevarla a sus últimas conclusiones, y sería la teoría del valor trabajo. El trabajo es creador de valor, y tanto el trabajo como los productos para el trabajo, el capital necesario para llevar a cabo ese trabajo es también a su vez trabajo, y por lo tanto el valor de una mercancía queda totalmente determinado por el trabajo invertido en su realización y en la realización de sus componentes anteriores. Y nos dice, bueno, como bien sabemos, ya por los manuscritos, en esta disyuntiva pues se manejan Marx y Engels en este momento de las diferentes teorías del valor. Y de momento se quedan, no diremos que se quedan con la de Say necesariamente, pero sí que rechazan la teoría del valor trabajo. Tanto Engels en su manuscrito como Marx. Marx rechaza de momento la teoría del valor trabajo. Veremos más adelante alguna de las críticas que le hace. Y no será hasta dentro de un tiempo que no ya solo que la acepte, sino que parta de ella para realizar una elaboración posterior y descubrir así la plusvalía. Y nos dice Marx, como comentario a Ricardo, que Ricardo hace muy bien en subrayar esto. Como el obrero nada gana con la elevación de la productividad del trabajo, como el obrero nada gana con la elevación de la productividad del trabajo. Bella confesión de Ricardo, nos dice. Aunque los perfeccionamientos, debido a las máquinas, que se extendieran a todos los objetos de consumo del obrero, probablemente, como resultado de la competencia, el bienestar del obrero no aumentaría en la práctica. No obstante que el valor de cambio de esos objetos, los que consume el obrero, comparado con el de aquellos cuya fabricación no experimentase ningún perfeccionamiento notable, se reduciría considerablemente y serían adquiribles a costa de una cantidad de trabajo mucho menor. Es decir, con el aumento de la productividad, baja el coste de mantener a un obrero, porque es más barato y más sencillo producir los bienes que éste consume, pero no así el obrero consume necesariamente más por ello, pues el obrero solo se le da lo necesario para reproducirse. Esta problemática la detecta inmediatamente Marx, según empieza a leer los economistas clásicos, y está en la base, en el corazón mismo de la teoría que después desarrollará la plusvalía. Pero en este momento para él pues, supone una contradicción. ¿Cómo es que el trabajo es creador de valor, según la teoría de valor-trabajo de Ricardo? Y si fuese así, un trabajo que genera mayores cantidades de productos, un trabajo con mayor productividad, ya que los productos que ha generado ahora tienen menos valor, debería ser capaz de comprar más productos. Pero el propio Ricardo nos dice que no es así. Por lo tanto, la teoría de valor-trabajo no tiene sentido. Es lo que ve de momento Marx. Vale, continuamos con otra nota. Vale. En general es interesante, nos dice Marx, que el precio natural está constituido, según Smith, por el salario, la renta y la ganancia. La ganancia del capital. La renta no forma parte de los costos de producción necesarios. Necesarios, naturalmente. Aunque la tierra es necesaria para la producción. Tampoco la ganancia forma parte de los costos de producción. La necesidad de la tierra y el capital para la producción solo debe ser incluida en el cálculo de los costos en la medida en que el mantenimiento del capital y la tierra requiera trabajo. Eso sí que es un costo objetivo para la sociedad. Sus costos de reproducción. Pero solo el plus, ese algo de más de tales costos, constituye los intereses y la ganancia, el arrendatario y la renta de la tierra.
Así pues, el precio de todas las cosas es demasiado caro. Pues podría ser más barato si no se incluyesen ese plus, como ya lo explicó Proudhon. Además, el precio natural del salario, la renta y la ganancia dependen por completo de la costumbre del monopolio. En definitiva, de la competencia, nos dice aquí. Es decir, el salario no necesariamente, pero la renta, la tasa de la renta y la tasa de ganancia dependen de la costumbre de esos sectores o del monopolio que estos tengan. Y no se determina a partir de la naturaleza de la tierra, del capital o del trabajo. Así pues, incluso los costos de producción serían determinados por la competencia y no por la producción. Aquí le sigue echando piedras a la teoría de valor-trabajo. Y, en otra extracción que hace, Ricardo nos dice que al hablar de valor de cambio se refiere siempre al precio natural, es decir, al precio en torno al que oscilan los precios de mercado, lo que denominan valor de cambio, y que piensa dejar de lado los accidentes de la competencia, a los que llama cierta causa momentánea o accidental. Para dar más cohesión y precisión a sus leyes, la economía política tiene que suponer la realidad como accidental y la abstracción como real, nos dice Marx. Sobre esto, Say, en una nota del texto de Ricardo, observa que el precio natural parece ser quimérico. En economía política no hay más precios que los del mercado, nos diría Say. Lo que él demuestra invocando el hecho de que los precios de trabajo, del capital y la tierra no se determinan de acuerdo a ninguna tasa fija, sino a la relación que se establece entre la magnitud de la oferta y la magnitud de la demanda. Cuando Smith suponía la existencia de un precio natural, había por lo menos esta cuestión: ¿cómo participan el trabajo, el capital y la tierra en la determinación de los costos de producción? Una cuestión que tiene sentido si se hace abstracción de la propiedad privada, el precio natural, son los costos de producción. En la comunidad, por ejemplo, puede tratarse el siguiente problema, nos dice: ¿cuál de estos dos productos se dará mejor en este suelo? ¿Compensarán los resultados el trabajo empleado y el capital invertido? Esto en una sociedad donde no haya mercado. Si se hace abstracción de la propiedad privada, tendría sentido. Pero, dado que en la economía política solo se trata ya de precios de mercado, porque las mercancías han adquirido la forma de propiedad privada, las cosas ya no son consideradas con relación a sus costos de producción o al interés de la sociedad como conjunto de ciudadanos, ni estos teniendo en cuenta a los hombres, sino que toda la producción es considerada en referencia al tráfico sórdido y a la ganancia, nos diría. Es decir, Marx quiere, de alguna forma, destapar mediante esta identificación mediante la esencialidad de la competencia, la determinación del valor, lo inhumano de la producción capitalista. Vale. Aquí nos podríamos preguntar, ¿se está haciendo más trampas al solitario? ¿Se está engañando a la hora de insistir en esta crítica a la teoría de valor-trabajo que después aceptará y que sabemos que tiene más fundamento de realidad que la otra? Y bueno, yo diría que tampoco tenemos por qué leerlo así, porque o sea, sí que es una realidad fehaciente que los precios se rigen por el tráfico y que los precios son algo real. Y, como he señalado antes, la teoría de valor-trabajo, tal y como la formula Smith y Ricardo, sin tener en cuenta la contradicción entre lo que más tarde conoceremos como el trabajo y el coste de la fuerza de trabajo, es decir, la diferencia entre lo que produce un obrero y lo que se le paga al obrero, es decir, el fruto de la plusvalía. Sin conocer esto y sin explicar esto, sí que es verdad que la teoría del valor-trabajo de Ricardo está limitada y, por lo tanto, no la puede tampoco Marx aceptar como cierta y lo ve inmediatamente. Por lo tanto, a lo mejor comete un error al apoyar la teoría de Say, aunque siempre esta se basa en una realidad más material y más inmediata que la de Ricardo. Pero yo diría que es un paso necesario y es un paso razonable que Marx iniciase, al inicio no aceptase tampoco la teoría de valor-trabajo. No podemos esperar que una persona que esté leyendo su tercer texto de economía política descubra inmediatamente la plusvalía. Eso es un trabajo que hará más adelante.
Otra nota que me ha parecido interesante. La cantidad de obreros supera actualmente a la demanda en todos los países industriales y puede reclutarse en cualquier momento, como sucede efectivamente todos los días en el proletariado sin trabajo, nos dice. A la inversa, la acumulación, junto a la competencia, tiene por consecuencia una reducción cada vez mayor del salario. ¿Cómo es posible la competencia y las quiebras, crisis comerciales, etc., que resultan de ella, si todo el capital encuentra su oportunidad de inversión correspondiente? Si las posibilidades de inversión están siempre en proporción al número de capitales, se pregunta Marx. ¿Cómo es posible si, en teoría, el capitalismo, según Smith y según Ricardo, funciona sobre ruedas siempre que haya espacio para que los mercados aumenten, es decir, espacio para emplear a más trabajadores, como ocurre en la realidad, y que al mismo tiempo no hayan empezado a aparecer ya las crisis y las quiebras y el capitalismo esté resultando no tan bonito como se lo pintaba alguno? Con una sola frase, nos dice Marx, estos señores anularían su principio central, la competencia, así como el fundamento de este principio y de toda su sabiduría. Fundamento según el cual es cada individuo, entendemos aquí individuo por un individuo no desadinerado, es decir, un capitalista, es cada individuo quien mejor sabe lo que conviene a sus intereses y, en consecuencia, al interés de la sociedad. En consecuencia de mucho contenido. Es decir, aquí está criticando la alineación que hacen los economistas clásicos entre los intereses de los capitalistas y de la sociedad, que es una alineación que ya hemos visto que continúa con su crítica en los manuscritos. ¿Cómo es que estos sabios individuos llegan a arruinarse a sí mismos y a otros, dado que para todo capital existe un lugar de inversión lucrativo y desocupado? Se pregunta cómo puede ser. Bueno. Y ahora entramos a una parte donde empezamos a discutir esto del interés de la sociedad y de los intereses de los capitalistas y de tal. Nos dice, diferenciando entre ganancia individual y ganancia nacional. Vale. Ricardo dice no entender la distinción de Say entre las ganancias del comercio externo y del comercio interno. En ambos casos, dice Ricardo, la ganancia es una utilidad producida y el objetivo del comercio es el mismo, aumentar la producción y acumular ganancias para el capitalista. Da igual que el capitalista comercie con otro capitalista o un consumidor de su país o de otro país. A este ingenuo asombro de Ricardo, el señor Say responde: las ganancias no provienen solamente de una utilidad o de un valor producido, sino también de las pérdidas soportadas por otro individuo. En el caso del comercio interno, sus ganancias no son ganancias para la nación, sino solamente un desplazamiento de un bolsillo a otro, nos diría Say. En cambio, si el otro individuo es un extranjero, la nación a que pertenece el primero gana lo que la otra nación pierde. Esto es claro, nos dice Marx. Vale. Y continuamos. Al negar Ricardo toda... Vale, continúa leyendo el texto de Ricardo. Y al negar Ricardo toda importancia al ingreso bruto, es decir, a la cantidad de producción y el consumo que no constituye el excedente, y negar, por tanto, toda importancia a la vida misma, es decir, Ricardo nos diría que a los capitalistas les da igual el ingreso bruto que obtengan de su actividad, solo les interesa el ingreso neto, y así negaría toda la importancia de la vida misma, pues es el ingreso bruto el que hace que haya una masa de producción que a su vez sustenta a una masa de población. La abstracción propia de la economía política alcanza el colmo de la infamia. Nos dice, resulta así que la economía política no se preocupa en absoluto del interés nacional del hombre, del interés del conjunto de los hombres, sino únicamente del ingreso neto, de la ganancia, de la renta, y que estos aparecen como el fin último de la nación. Y continúa elaborando porque esto pues es terrible y muy cínico por parte de Ricardo. Pero nos dice, pero cuando Say y Sismondi combaten a Ricardo, lo único que hacen es combatir la expresión cínica de una verdad económica. O sea, Ricardo lo destapa de una forma muy cruda, pero es una verdad económica. Ricardo es un economista consecuente, como nos diría Marx
más adelante, y Say y Sismondi son unos vulgarizadores. Y desde el punto de vista de la economía política, la tesis de Ricardo es verdadera y consecuente. ¿Qué viene a demostrar con referencia a la economía política el hecho de que Sismondi y Say tengan que salirse de ella, salirse de las verdades de la economía política para combatir sus resultados inhumanos? Una sola cosa, que lo humano se halla fuera de la economía política y lo inhumano dentro de ella. Es decir, la economía política no responde al interés nacional, al del hombre. Y aquí, en el fondo, en esta discusión entre Ricardo y Say, se encuentran dos concepciones distintas de lo que sería el interés de la nación. Para Say, el interés de la nación, en una especie de humanismo un poco inocente, sería el interés como el interés del conjunto de todos los humanos que vienen de esa nación. Es decir, un interés que se preocupa por la masa de gente que vive ahí, etc. Que se interesa por el ingreso bruto, que gana cuando otra nación pierde y no así, no gana el interés de la nación cuando el comercio es interior. Vale, continuamos. La distinción entre ingreso neto e ingreso bruto desde el punto de vista de la nación. ¿Qué consecuencia se deriva del hecho de la distinción entre ingreso neto e ingreso bruto no sea una distinción desde el punto de vista de la nación? Que es la afirmación de Say, que a la nación le interesa el ingreso bruto y por lo tanto no hay distinción entre el ingreso neto y el ingreso bruto desde el punto de vista de el interés del conjunto de los hombres que viven en un país. Es decir, ambos ingresos nos sirven, no por igual, pero nos sirven los dos. Ambos son de interés para la nación, a diferencia de lo que diría Ricardo, que el ingreso bruto no tiene ningún interés. Pues, ¿qué consecuencias deriva de esto? Pues la distinción entre capital y ganancia, entre tierra y renta, entre tu capital y el mío, carece de importancia económico-nacional, nos diríamos. ¿Por qué entonces tendría la clase obrera que abstenerse de abolir esta distinción? Que no tiene sentido para la comunidad y que es fatal para ella. Es decir, si capital y ganancia nos sirven igualmente, ambas dos son un bien producido, ¿por qué diferenciar entre ellas y darle una parte a la clase capitalista? Y si el punto de vista económico nacional no debe quedar como abstracción, entonces el capitalista, el terrateniente, así como el obrero, como miembro de su nación, tiene que sacar la siguiente conclusión. No se trata ya de que yo gane tanto más, sino de que esta ganancia nos beneficia a todos. Dicho de otro modo, el capitalista tendría que abolir el punto de vista del interés particular, el suyo, de obtener ingreso neto, y si él no quisiera hacerlo por sí mismo, otros tendrían el derecho de hacerlo en su lugar. Aquí Marx pues, está buscando en sus lecturas razones revolucionarias, ya desde un inicio. Marx parte, evidentemente, de un posicionamiento político y está buscando posturas, pero en este texto yo también sacaría otra lectura, que es que verdaderamente aquí está, yo creo, la primera aparición de la gran novedad que da Marx en su teoría de la revolución respecto a los socialistas utópicos. Los socialistas utópicos, como sabemos, quieren la revolución porque es lo mejor para los seres humanos, porque viene a completar el paraíso de la libertad y viene a afirmar la esencia del hombre y es lo justo, responde a valores universales. El marxismo no quiere la revolución por eso, o no únicamente por eso, o no especialmente por eso. El marxismo entiende la necesidad de la revolución como una necesidad económica real y objetiva, histórica. El modelo producido capitalista, cuando alcanza su desarrollo maduro, entra en contradicción consigo mismo y pasa de suponer un incentivo a la superación del modo de producción feudal a suponer un lastre para sí mismo y para el desarrollo de las fuerzas productivas. Y aquí podemos ver que Marx pues, nos está proponiendo exactamente eso, que hay que abolir el modo de producción capitalista porque nos está perjudicando, nos está entorpeciendo en nuestro desarrollo del bienestar nacional, del interés económico nacional, de una producción que nos beneficia a todos.
Evidentemente esto lo va a desarrollar mucho más y le va a dar 1000 vueltas. Pero ya aquí yo veo una semilla de ello. Vale. Continuamos con el interés de los capitalistas y el de la nación. Vale. Pues como habíamos dicho antes, Say contempla el interés de la nación como el interés de los humanos que viven en ella. Smith alinea el interés de la nación con el interés de los capitalistas. Y nos dice que el interés de los capitalistas coincidiría entonces con el de la sociedad en general. Veamos qué nos dice aquí más. Hay incluso inversiones de capital que, pese a la ganancia que proporcionan al capitalista, no aportan ningún ingreso al país, nos diría Say. Aquí está hablando de la opinión de Say. Los beneficios que se alcanzan en la especulación con efectos públicos, o todo beneficio que un individuo alcanza debido a una pérdida de otro, es provechoso para el particular que gana, pero no lo es para el país, nos diría Say. O sea, existe un interés del país, pero el comercio interno, que es de lo que estaría hablando aquí, no sería necesariamente provechoso para él. A esto debe responderse, nos dice Marx, que en todo caso la ganancia del país es únicamente la de los capitalistas y los terratenientes, cuando hablamos así, la del conjunto de capitalistas y terratenientes. La observación de Say se reduce a afirmar que las ganancias de los capitalistas individuales pueden aumentar sin que aumente el total de las ganancias de todos los capitalistas, es evidente, debido a que el uno gana lo que el otro pierde. Por tanto, la objeción de Say no refuta la tesis de Ricardo, solo demuestra que hay ramas en las que la ganancia de un capitalista excluye la ganancia del otro. Pero no demuestra que la ganancia de los capitalistas en general sea distinta de la ganancia del país. ¿Qué afirma en último análisis la observación de Ricardo? ¿Qué nos dice entonces esta observación? Pues solo una cosa, que la ganancia del país, separada de la de los capitalistas, es una ficción, ya que por país entendemos el conjunto de los capitalistas. Cuando Ricardo o Smith hablan de la ganancia del país, o Say también, entendemos en algunos aspectos, en algunos momentos, entendemos únicamente el conjunto de los capitalistas. En cuanto al capitalista individual, podría afirmar a su vez que el conjunto de los capitalistas es para él solo una ficción y que él es, a instancias de sí mismo, el país y que su propio beneficio es el beneficio del país. Si se admite que los intereses particulares de los capitalistas son los del país, ¿por qué no habría de admitirse que el interés particular de un capitalista individual es idéntico al interés general de todos los capitalistas? El mismo derecho que tiene el interés particular de los capitalistas para presentarse como interés general del país, lo tiene también el interés particular del capitalista individual para presentarse como interés común de todos los capitalistas, como interés del país. Se trata de una ficción arbitraria de la economía política, parte de la oposición entre el interés particular y el interés común, y sostienen que, pese a esta oposición, el interés particular es el interés general. Aquí está destapando más, magistralmente, la alineación que hace la economía política clásica, mediante la cual se justifican el modo de producción capitalista, entre los intereses de los capitalistas y los del país. No hay ninguna ligazón que alinee esos dos intereses. Y, como nos demostrará en los manuscritos, concretamente con los intereses de la clase obrera, cuando ya empieza a hablar en términos de clase, es absolutamente contraria el interés de los capitalistas y el de los obreros. Y pues redondea esto diciendo que igualmente cuando Ricardo no comprende por qué, según Say, solo en el caso del comercio exterior y no en el del comercio interno, toda ganancia constituye una utilidad producida, lo que quiere decir con ello no es otra cosa que, tanto en un caso como en el otro, hay robo. Y poco importa a la nación que sus comerciantes se enriquezcan despojando al extranjero más bien que a sus compatriotas, al proletario extranjero o a sus compatriotas proletarios. Pues todo comerciante no es más que un extranjero para su propia nación. Así como en general el país se extiende para el propietario privado tan lejos como sus propiedades. Y al extranjero comienza para él exactamente ahí donde comienza la propiedad de los otros. Cada uno mira únicamente por su interés particular. Y ahí por qué la economía política liberal, que ha descubierto esta ley y ha encontrado en la competencia, es decir, en la guerra, la relación adecuada entre estos extranjeros, rechaza contra razón los monopolios nacionales, que descansan en el prejuicio según el cual los propietarios privados tendrían patria. Y hasta aquí llega
las notas que nos tocaba leer y que nos tocaba comentar. Y bueno, hasta aquí llega también la presentación. Pasamos al turno de preguntas, reflexiones y tal. Esto. Y no sé, también igual, en plan, Adrián y tal, que se suele olvidar, no sé si tiene algo que decir que digan, si no, igual. Bueno. No levanto la mano, si me imagino. Bueno, hay un comentario que creo que es de Víctor, sí, Víctor. Efectivamente, esto resalta el carácter científico de Ricardo, nos dice, pero Sismondi es algo más que un vulgarizador. Ojo no tenerlo a nivel de SAI. Bueno, no sé quién es Sismondi en realidad. Lo he dicho porque estaba en la misma frase. Es un socialista, creo que es suizo, que era del socialismo distributista, más o menos, pues que en Francia estaba Leblanc y este tipo de... Más o menos, del socialismo, aparte del manifiesto comunista, bastante criticado por Marx. Vale. No he dicho que es suizo, pero no sé si... Sí, es suizo, sí. Así por lo acabo de buscar, por curiosidad. En plan, o sea, no me sé de memoria dónde han nacido toda esta peña. Más bien liberal que socialista, nos dice Víctor. Pues sí, esto. Yo por comentar una cosa, vamos a dar una pega a la presentación. O sea, has dicho que en los cuadernos estos se ve como Marx ha leído directamente a Ricardo. Y a mí me generan muchas dudas que por lo menos en este cuaderno haya leído a Ricardo, porque aparte de que siempre las citas de Ricardo, la estructura es esto dice Ricardo, se responde, en las citas que pone de Ricardo, que no son citas aisladas, sino que son, por ejemplo, como desarrollo de ideas, o sea, por ejemplo, hay un punto que dice, creo que es en el cuarto pliego, no sé lo que son, página, imagino que sea la página del manuscrito, cuando dice, Ricardo desarrolla la idea de que el trabajo engloba la totalidad del precio, pues el capital también es trabajo. Según lo muestra Ricardo olvida las ganancias de capital y de la tierra que no son puestos gratuitamente a disposición. Proudhon concluye con razón que allí donde existe la propiedad privada una cosa cuesta más de lo que vale, justamente el tributo que es pagado de propiedad privada. Bueno, aquí aparte de que hay, parte que a lo largo de todo el texto, Marx es bastante proudhoniano porque le cita bastante favorablemente siempre que lo menciona, que está un poco la idea esta que luego también más adelante descarta de que la idea de que la propiedad es un robo, etcétera, etcétera. O sea, claro, decir, yo creo, por lo que yo tengo entendido de Ricardo, que decir que desarrolla la idea de que el trabajo engloba la totalidad del precio, pues el capital también es trabajo, o sea, decir que eso es lo que dice Ricardo, a mí si lees directamente a Ricardo me parece que es una conclusión, hasta donde yo sé, difícilmente como concluible, valga la redundancia. Y luego es más, porque en un montón de cosas porque Ricardo en ningún momento, o sea, quiero decir, te viene a justificar, o sea, con esa frase no quiere decir en ningún momento, por así decirlo, de que en el sentido de ni siquiera llega al sentido de Proudhon de no es que la propiedad es un robo, entonces extrae de ahí. Siempre, o sea, Ricardo justifica el hecho de que exista esa renta, ya sea en el formato de la tierra, etcétera, etcétera. De hecho, hasta cierto punto yo diría que se contradice esas dos cosas, porque en plan, en la página 120, cuando está hablando de la capacidad ahorrativa, etcétera, etcétera, y dice lo de si este es el objetivo de la vida de la economía política, pues esto, pues en el párrafo anterior a la cita de Say, donde dice Say finalmente dice, en el de arriba dice, por lo demás ya lo dice Ricardo, el valor del hombre está en proporción con la magnitud del ahorro, o sea, es decir, Ricardo ahí ya justifica, por así decirlo, que el precio no es simplemente estado por el trabajo, o sea, las rentas y estas es como se extraen en forma de, por así decirlo, igual no en un sentido de Smith, que es como, por así decirlo, el ahorro que se da de un cierto capital, no... Sí, yo no creo, vamos, yo sé que no está como muy... O sea, no me parece una tesis muy ricardiana decir que el hecho de todo el precio está en el trabajo, extraemos de ahí las rentas, entonces si le hacemos una crítica a Ricardo de que no, en el precio también se incluyen las rentas, ya estamos como desmontando a Ricardo. O sea, a mí me parece que es, bueno, aparte de esa lectura, que por estas cosas y alguna otra cosa también tenía apuntada, que ahora mismo no la encuentro, que yo creo que aquí no ha leído, que es a lo que iba, perdón, antes de liarme, que yo diría que aquí no está leyendo a Ricardo directamente, sino que yo creo que está leyendo un libro algún libro de Say que cita a Ricardo recurrentemente. Me da a mí la sensación. Pero no lo sé, o sea...
Yo he dicho eso. No he mirado las fuentes tampoco, que si no sé en qué fuentes si las cita o... O sea, yo lo he dicho porque lo afirma el traductor y lo afirma Sánchez Vázquez, por lo menos. O sea, el traductor nos dice que los extractos de las notas son de David Ricardo, Los principios de la economía política del impuesto, que está leyendo ese libro. Y nos dice también Vázquez que bueno, que parece ser que Marx tenía a mano, como lo demuestran sus extractos y notas posteriores, las ediciones francesas de las obras mayores de Adam Smith y de David Ricardo. Lo que no sé es si, bueno, cuando lee a Ricardo lo entiende completamente o lo está leyendo desde la óptica de Say, que ha leído antes. Pero, vaya, y evidentemente aquí estamos leyendo solamente, como he dicho, las notas en las cuales hace comentarios propios, pero luego tiene muchas otras notas, que son resúmenes o transcripciones literales de los textos, los cuales yo imagino que sí que se verá que es el texto original, si lo dicen esta gente, pero no lo sé. Bueno, yo quiero decir una cosa, otra vez porque me acabo de marchar. Si vamos a la página 108, ahí se ve una cosa, bueno, ya se atisba una cosa que, bueno, vosotros habéis dicho que más todavía no ve la teoría de la ley valor, pero aquí se atisban unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, se ve que mediante esa ley que dice que la oferta genera su propia demanda, o no sé cómo se traduce del francés o del inglés muy bien, pero que no, según en la producción o los costos de producción, que son más o menos constantes sobre la demanda, que es solo la amplificación de la oferta. Y que Ricardo dice lo contrario, que solo los costos de producción determinan el valor o el precio y no la rotación del capital. Aquí Marx empieza a ver, en mi opinión, la subordinación del trabajo vivo al trabajo muerto y la doble determinación del capital en sí por la producción y la circulación del mismo capital. Bueno, esto por un lado. Y por otra parte, otra cosa que quería decir, yo últimamente estoy investigando bastante sobre el fascismo, pues bueno, qué defendían los fascistas, etcétera, etcétera, y su supuesto anticapitalismo de los fascistas que se basa, no siempre, porque bueno, dentro del fascismo hay cierta variedad de opiniones también, y bueno, también hay muchos países, pero es un tema recurrente del que ellos ven como diciendo, no, nosotros estamos en contra del capitalismo, pero no de la ley de la propiedad privada, porque se ve como una, ¿cómo se dice?, desligan lo que es la actividad especuladora o la actividad, lo que ellos ven, el capital ilegítimo, por decirlo de alguna manera, de la propiedad privada, que lo ven como algo legítimo. Por ejemplo, y cuando se ve que algunos de estos economistas liberales dicen que no, que la tierra o la renta que no genera capital, sino que lo genera, y es precisamente lo mismo que dicen estos nuevos anticapitalistas de derecha capitalistas entre comillas de derecha del siglo XX. Lo mismo. Claro que esta gente tiene una disculpa, que es burguesía ascendente bueno, pues en un contexto, digamos, como se dice, de ascenso de la burguesía, no el anticapitalismo, entre comillas, del siglo XX, que es realmente una manera de salvar el capitalismo de sus primeras señales de agotamiento y de crisis que vendrán después de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa. Pues que se ve como que no avanza, pues que me parece algo pues maravilloso. Contame con todo esto, es que no avanzan ni un metro. Y bueno, de ahí todas las justificaciones del fascismo, que para ellos la burguesía no es una clase económica, sino que es un estado, ¿cómo le llaman ellos? Un estado de espíritu acomodaticio y tal y cual, porque claro, trabajar tu propio capital privado está bien, pero porque eso se supone que es el emprendimiento, pero especular está mal. Realmente lo que es el capitalismo no es una relación económica, sino que es estas tonterías que es un estado mental. Precisamente es que se ve la incapacidad que tienen de superar lo que decían los economistas burgueses incipientes, de la burguesía incipiente, de la burguesía ascendente,
del siglo XVIII-XIX. Y acabando con lo que ha dicho antes de Ricardo, si hemos leído a Ricardo, yo sí que me ha sorprendido un poco, yo no me atrevo a decir nada, pero sí que me ha sorprendido un poco que en estos cuadernos es un poco hostil hacia Ricardo comparando con otros, escritos demás donde el tono es bastante más elogioso. Esto no quiere decir que no lo haya leído, yo eso ya no me atrevo a leer. O sea, sí es verdad que con respecto a esto que ha dicho, o sea, en las fuentes de las citas sí está el libro este de Ricardo, que ahora no me acuerdo, claro, se llama, que está en francés, de hecho el título en francés, que ahora lo busco y lo encuentro, porque lo tenía aquí. El Des principis de la economía política, de Edwin Polt. Sin más, Desde luego, si lo ha leído, ese proceso lo ha leído muy por encima. Porque si nos fijamos en los extractos, él sí, en donde se ve que lo ha masticado y lo ha deglutido completamente de los años 10 años después, con un logro, un RISE, y también las teorías de la plusvalía, un elemento fundamental es la teoría de la renta de Ricardo, tanto para debatirla como para criticarla. Y aquí se la ventila en un párrafo, que es en la nota 5, donde además dice algo que Ricardo no dice. Las facultades primitivas indestructibles del suelo constituirían, según Ricardo, el objeto de la renta. La renta de la tierra no es eso, según Ricardo. Y no es lo que dice en los principios de economía política y tributación. Lo que dice es lo que Marx analiza después. Por lo cual quiere decir que o bien tenía el libro y, como estaba leyendo a Say, pues lo miró rápidamente, porque además la mayor parte de las citas son de las primeras páginas del capítulo sobre el valor, o efectivamente lo que cita son los comentarios que pueden hacer otros autores sobre Ricardo. Está claro que no hizo una lectura completa del libro, sino más bien una lectura a vuelo de paja. Pero es verdad que desarrolla ideas interesantes. No es casualidad que el último párrafo del comentario del artículo de Engels, que tanto impacto le causó, el último comentario dice: trabajo humano dividido en trabajo y capital. Trabajo humano dividido en trabajo y capital. Y luego dice lo que comentó Ander, que igual tampoco corresponde a Ricardo. Ricardo desarrolla la idea de que el capital también es trabajo. Bueno, el trabajo es fuente de todo valor. De algún modo, aquí, si en el extracto de Engels anota positivamente que el trabajo se divide en, ¿cómo era?, en capital y trabajo. El trabajo humano se divide en trabajo y capital, el trabajo humano se divide en trabajo y capital, el trabajo es la fuente de todo valor. El comentario que hace de Ricardo, que lo hace de pasada, él sigue todavía con su teoría de que los únicos precios reales son los precios de mercado, y esto, pero ese comentario no lo hace en un sentido crítico. Ricardo desarrolla la idea de que el trabajo engloba la totalidad del precio, pues el capital también es trabajo. Según lo muestra, sí, Ricardo olvida las ganancias del capital y de la tierra. Eso no tiene nada que ver con la frase anterior. Sin embargo, por tanto, una lectura, digamos, muy discreta de Ricardo, pero ya hay algunas intuiciones. Por ejemplo, en el punto 7, donde habla de costos de producción y competencia, dice: la necesidad de la tierra, el capital, para la producción, solo debe ser incluida en el cálculo, sus costos de reproducción. Dice, pero solo el plus, y subraya el plus, ese algo por demás de tales costos, constituye los intereses y la ganancia, el arrendamiento y la renta de la tierra. Es decir, toda forma de ganancia capitalista deriva de un plus que todavía no sabe qué es, que luego va a decir es plus valía. Cuando desarrolle la teoría del valor trabajo, pero ya lo intuye.
Hay un plus. O también la circularidad. A ver dónde estaba esto. Donde dice que lo particular, lo general y lo particular, que hemos leído, donde dice, no, es lo que dice, aquí está, en la nota la más larga de todas, en la 13, en la página 24. Dice, parte de la oposición entre el interés particular y el interés común para terminar diciendo que el interés particular es el interés general. Bueno, aquí parte de la oposición entre el interés particular de un capitalista y el interés común de todos los capitalistas, y los que sostienen que, pese a esta oposición, el interés particular de los capitalistas es el interés general de la nación. Eso es a lo que se refiere. Es decir, lo que está señalando es cómo la economía política sustituye al hombre en general o a la nación, que un poco lo identifica aquí, con un hombre particular, que es el capitalista y sus intereses. La economía política es una lectura de parte de una realidad general, particular de una realidad general. Si se admite que los intereses particulares de los capitalistas son los del país, ¿por qué no habría que admitirse tal? Y que también está incluyendo el carácter ideológico de toda la construcción de la economía política. Por eso lo que va a hacer es una crítica a la economía política y no tanto una economía política alternativa. Porque, como dice en una nota metodológica que también es muy interesante, en la nota 8, para dar más coherencia y precisión a sus leyes, la economía política tiene que suponer la realidad como accidental y la abstracción como real. Que corresponde mucho, por ejemplo, a la modelística actual, Friedman y compañía. Lo que importa es el modelo y el equilibrio general. Que en la realidad no haya equilibrio, no importa, porque esto es una ciencia normativa. Y la realidad tendrá que adaptarse a esa abstracción que es la teoría del equilibrio. Bueno, pues ya también eso lo intuye desde estas primeras lecturas. Con lo cual, aunque algunos textos clave, pues digamos, los haya leído de aquella manera, está claro que está haciendo una reflexión que tiene un contenido metodológico, un análisis dialéctico y un análisis crítico de los fundamentos ideológicos de la economía política en su conjunto, independientemente de que en esta fase esté todavía más favorable a las teorías del valor-utilidad, a los precios de mercado de Say y compañía, que a la teoría del valor-trabajo de Ricardo o de Smith. Vale. Bueno, Adrián levanta la mano. Primero vamos a leer lo que nos ha escrito Víctor. Pero bueno, por responderte muy brevemente un par de cosas, sí. O sea, si está leyendo aquí a Ricardo, bueno, subrayar el está leyendo, el participio de está actualmente leyendo, es decir, los comentarios los hace a mitad de texto. Y como bien constata la historiografía, más lo que hizo en este momento fue devorarse todas estas obras. O sea, se las leyó lo más rápido que pudo, bueno, no lo más rápido que pudo, pero a una velocidad muy alta y con un interés voraz. Y como admitieron un poco más en su madurez, pues en este momento todavía no tenían ni idea de economía política, ni él ni Engels, cuando escriben de esto. Y trabajan con lo poquito que tienen, que en este momento, pues cuando está leyendo a Ricardo, pues es Say y Smith. Vale. Y eso. Nos dice Víctor que nos ha dejado aquí un par de comentarios. Que nos dice, tal vez confunda a Ricardo con Smith en este punto, que creo que es cuando habla de qué determina el valor. No estoy seguro. Pues es una idea que sí me suena haber visto antes, a saber,
que todo puede resumirse en trabajo. De todas formas, no creo que esa afirmación sea contradictoria con Ricardo. Después de todo, las rentas provienen del trabajo. Para Ricardo, incluidas las de la tierra, que se deben a mejoras en el suelo. Respecto a esto último, Ricardo debe desconocer el campo del todo, al negar la renta absoluta y limitarlo todo a la diferencial, como si la fertilidad del campo solo dependiera del trabajo invertido en dicho campo y no en precipitaciones, tipo de suelos, posición del suelo, etc. De hecho, en esa página, como indicáis, no expone bien la posición de Ricardo. Esto ya es una reflexión aparte de lo que venís comentando. En referencia al valor de trabajo y que la competencia determina los valores, como aparece en la página 112, Marx no se equivoca cuando afirma que los precios se determinan por la competencia, siendo de ahí que supere el precio natural de Smith con el precio de producción. Este último incluye una tasa de ganancia que se iguala entre industrias. Esto es, siendo cierta la ley de valor, en el capitalismo domina no el valor, sino el valor de cambio. El valor aparece como límite objetivo, pero a su vez subjetivado a la objetividad social, al hecho de que la tendencia de la igualación de las tasas de ganancia. La competencia, que es la condición de esta igualación de las tasas de ganancia, es la que determina los valores de cambio, dentro de los límites del tiempo de trabajo socialmente necesarios, objetivado, contenido en las mercancías. Aquí el éxito reside en combinar los límites objetivos físicos y los límites sociales históricos. Por cierto, si solo se determinaran los precios por la competencia, por los equilibrios entre oferta y la demanda, los marginalistas tendrían razón, hasta cierto punto. Vale, y pasamos con Adrián. Vale, buenas, ¿se me oye? Y se me ve. Sí, se te ve ahora también. Vale, no, estaba leyendo justo lo de Víctor, pero no. O sea, justo desconectado un segundito y no he podido leerlo del todo, así que no voy a comentar nada al respecto. A mí me gustaría comentar un par de cosillas con respecto a lo del interés general y el interés particular, porque hay un momento en el que Marx parece que acepta la tesis de Ricardo de que efectivamente el interés particular de los capitalistas coincidiría con el interés general de la nación, porque el interés particular de esos capitalistas es realmente lo que constituye la nación, es decir, que el Estado, o bueno, Sánchez Vázquez habla del Estado, no sé si se puede hablar aquí del Estado, ¿no? Pero el Estado en sí sería el Estado de los capitalistas y por lo tanto tendría sentido hablar del interés particular de los capitalistas como el interés del Estado. Pero luego, como creo que ha planteado Joaquín, lo interesante es que dice que esto es una ficción. Y retomando el hilo de lo que ha dicho Joaquín, es una ficción precisamente, ¿por qué? Porque esos economistas clásicos representan una posición burguesa y tienen que defender los intereses de la clase burguesa como capitalista colectivo, pero el Estado o el interés nacional va mucho más allá o trasciende lo que serían los intereses de los capitalistas también tomados de forma colectiva. Esto es algo que no ha desarrollado todavía, pero que lo desarrolla después en El Capital y creo que es interesante. Y es que prácticamente el capitalista como tal, incluso los capitalistas como clase, no pueden personificar plenamente los intereses del capital. Por lo tanto, el Estado tampoco es puramente un Estado como conjunto de capitalistas, no es simplemente un capitalista colectivo, más bien sería un capitalista colectivo ideal en el sentido de que representa al capital social general. Entonces, lo que hace la economía política es mistificar también la realidad, no la puede comprender científicamente porque tampoco comprende precisamente cuál es la dinámica, cuál es el motor de la economía capitalista, que es precisamente el capital social general, que es del que habla en los Grundrisse sobre todo, pero que, bueno, implícitamente está en su obra magna también, ¿no? En el propio Capital. Entonces, esto yo creo que aquí se pueden ir visualizando ciertos pasos hacia esa teoría, ¿no? Y luego, con respecto al tema de lo que ha dicho Joaquín, que creo que ha citado la frase, ¿no? de la página 112, donde dice: para dar más coherencia y precisión a sus leyes,
la economía política tiene que suponer la realidad como accidental y la abstracción como real. Aquí la abstracción sería la imposición del valor en función del trabajo, y la realidad sería la realidad tal y como se da, es decir, que los precios aparecen condicionados por la competencia. Claro, y creo que ha traído a colación Joaquín la teoría del equilibrio, la teoría neoliberal del equilibrio, pero yo creo que esa teoría neoliberal del equilibrio, más allá de lo que pueda plantear y las pedradas neoclásicas, creo que sí que tiene un momento de verdad, y creo que esto es algo que también reconoce Marx en El Capital. Y es que efectivamente existe un equilibrio bajo el capitalismo, una norma bajo el capitalismo. Lo que pasa es que esa norma se impone a través de accidentes, entre comillas, o a través de oferta-demanda, etcétera, es decir, a través de la violación de la norma, pero la norma existe, el equilibrio existe. Incluso en los esquemas de reproducción del segundo tomo del Capital también se ve, ¿no? Existe un equilibrio. Lo que pasa es que ese equilibrio se establece a través de, precisamente, oferta-demanda, competencia, crisis, etcétera. Pero sí existe un equilibrio. Si no existiera un equilibrio, la sociedad capitalista no podría reproducirse, porque recordemos que el capitalismo no es simplemente algo así como algo exterior a nosotros que nos impone cosas, sino que es la forma en la que nos reproducimos. El capitalismo lleva 200 años siendo la forma en la que nosotros nos reproducimos. ¿Cómo nos reproducimos? A través, efectivamente, de accidentes. Es decir, entre comillas, no son accidentes, son formas concretas en las que un contenido determinado se produce y reproduce. Pero creo que sí que existe un equilibrio general o una norma general. Eso no quiere decir que esa norma pueda captarse de forma empírica en un momento determinado, pero sí que puede concebirse que esos accidentes o lo que fuera tienden a la norma, o sea, tienden a generar una suerte de equilibrio general en las condiciones de reproducción del capitalismo, ¿no? Entonces yo, eso simplemente por traer a colación, evidentemente no quiero decir con esto que la teoría neoclásica del equilibrio sea lo que yo estoy defendiendo aquí, pero que sí que existe una especie de normatividad, entre comillas, dentro del paradigma marciano. Vamos a ver, en este párrafo concreto, Marx se refiere como abstracción al precio natural y como realidad a la competencia. Pero no es en esos términos en los que yo señalaba, sino en términos generales, en relación con cómo, no en este caso concreto, que daría mucha discusión, sino que la economía política se caracteriza por considerar que la realidad es algo accidental y la abstracción es lo real. Y la abstracción es el equilibrio. La economía capitalista no puede estar en equilibrio. Es imposible, porque el equilibrio implica el intercambio de equivalentes. Y la economía capitalista se caracteriza porque lo que hay al principio y lo que hay al final del proceso de producción, la suma del proceso de fabricación y de circulación, es necesariamente diferente. D' tiene que ser mayor que D. Por tanto, no hay equilibrio. Es más, Ricardo es consciente de ese problema y dice que la economía tiende al equilibrio. ¿Cuándo llega al equilibrio? En el estado estacionario, cuando ya no hay acumulación. Entonces, una economía que se basa en la acumulación permanente, el equilibrio no es un principio rector de su funcionamiento, es una situación anómala, es un accidente que puede ocurrir o, como dice Ricardo, un momento en el que ya el capital se ha desarrollado tanto que está en una situación de estabilidad, que ya no acumula más, porque ya ha engordado tanto que no puede engordar más. Que no tiene nada que ver con los equilibrios del tomo 2 del Capital, pero bueno, sería otra discusión. Sí, o sea, ahí sí que diría que eso, que sí que es verdad que evidentemente pues eso, que la oferta y la demanda sí que determinan en una buena medida el precio. Estoy de acuerdo en eso con Adrián también, y que, bueno, es evidente, ¿no? Al final, y de hecho a los capitalistas individuales, mirando por esto sabemos
muy bien que es las herramientas que utilizan para manejar sus intereses individuales. La teoría marginalista está ahí no únicamente como abstracción, sino también como, para alguno, herramienta para mejorar sus propios beneficios, imagino. La razón por la cual la teoría del valor-trabajo es superior es por su sustancialidad y por su capacidad de penetrar en la esencia de la realidad económica y por su capacidad de captar cuestiones más fundamentales y cuestiones más profundas que el mero análisis cualitativo de la realidad inmediata que se nos da. Yo quería hacer presentar mis dudas acerca de... Un momento. Cuando has dicho antes, Joaquín, lo del plus, pero solo el plus, ese algo por demás de tales costos, constituye los intereses de la ganancia, el arrendamiento y la renta de la tierra. Que decías que ya tiene en mente ese plus. No sé yo si ese plus, porque lo dice en la frase siguiente, no venga de Proudhon. Así pues, el precio de todas las cosas es demasiado caro, como lo explicó ya Proudhon. Imagino que cuando leamos Miseria de la filosofía lo descubrimos ahí, pero no sé si Proudhon ya teorizó este plus o identificó este plus que ocurría en la apropiación capitalista. Y no sé si por aquí alguien había levantado la mano, creo que no. Voy a leer lo que nos dice Víctor y luego no sé si Adrián sigues con la mano levantada de antes o quieres algo más. Vale. Vale, a ver, Víctor, esto no sé si lo he leído. No se equivoca cuando afirma, sí. Vale. Hombre, nos dice Víctor, en relación con lo que comenta Adrián, esas páginas son interesantes porque se ve ya el carácter político de la nación, que es de carácter capitalista. Me parece que aquí ya se va intuyendo el peligro de la nación como concepto falso y el nacionalismo como una ideología burguesa que subsume a otras clases. Me parece que de esas páginas se deriva también que hay dos tipos de riqueza social. Una referida a valores de cambio y a los capitalistas, y otra a la riqueza referida a las necesidades humanas y a la dignidad de los individuos. Equilibrio, claro que hay, nos dice luego, pero no en la forma vulgar en que lo conciben los marginalistas. El equilibrio existe precisamente en las oscilaciones, en la negación del equilibrio. El equilibrio es la conclusión lógica, la negación del equilibrio es el resultado del análisis empírico, la negación de la negación del equilibrio es la ley del valor-trabajo que elabora Marx. Nos dice Adrián. Digo Adrián, no Víctor. Y Adrián ha bajado la mano, así que entiendo que no. Dos cosas que no tienen que ver. A ver. A mí dos referencias, y aprovechando que ya no está Adrián, y entonces como no puede discrepar conmigo, pues lo digo, y recuperando la conversación que también se tuvo sobre si Marx había entendido a Hegel o no, a mí dos referencias que me llaman bastante la atención en relación con esto. La primera es en plan, en la nota 9 de toda la serie de antinomias que va desarrollando, cuando dice lo del fin es la libertad espiritual, por consiguiente se necesita la servidumbre de la mayoría, etcétera, etcétera. Y va desarrollando todo esto. A mí me recuerda hasta cierto punto muchas cosas que también desarrolla Hegel. Y luego también, aprovechando, que es bastante oportuno, de hecho, que esto lo tenía pero cuando también lo pasó Miras me vino a la cabeza. Claro, en la nota 13, en la página 121, dice algo así como: el capitalista tendría que abolir su interés particular y si él no quisiera hacerlo, otros tendrían el derecho de hacerlo en su lugar. Que aparte de que, pues bueno, esto ya da a entender que frente a los que, pues, cierta gente que quiere vender a Marx como una especie de socialdemócrata de su tiempo, que pues, me parece que es claro, hasta cierto punto, claro, me recuerda un poco a ese justnaturalismo francés, ¿no? Del derecho inherente dado por Dios de rebelarse contra la tiranía, ¿no? Y sí es verdad que, y aprovechando la nota de las cosas que mandó Joaquín Miras, que de hecho es la primera nota y la tengo aquí, que ya de paso la voy a leer, que o sea, hace una referencia que, claro, que dice que Hegel se pone por la tradición justnaturalista, la que menciona en el subtítulo de su obra, el derecho y la literatura y la ciencia política, y bueno, y que también luego aparte, esto lo incluyo, que la desarrolla más en la filosofía del derecho.
Pero sí, Hegel no cree que la ley moral se base en una norma de justicia perenne, inherentes a la naturaleza humana, pero sí cree que se basa en un algo ex ante la eticidad cultural o la civilización material de la que son orgánicas y dentro de las cuales se elabora lo que es justo, es lo que se debe cumplir el individuo y defender la ley. Es anticantiano, son movidas de miras, etcétera. Pero a mí me llama la atención en plan el eso de que lo plantee, que a veces muchas veces lo plantean estos términos, que también, insisto, que hasta cierto punto me recuerda que también por eso es como muy prodoniano, pero que plantee los términos el derecho a hacerlo en su lugar, que también hace entender que aquí yo no sé, no estoy en su punto, y también hilando muchas veces lo que se ha dicho de que si había leído de todo no filosofía del derecho y todo, porque claro, Hegel ahí por ejemplo es muy crítico con todas las ideas naturalistas, aunque hasta cierto punto lo que ahí se plantea no es más que la realización más plena del naturalismo, que lo plantea en esos términos, en el derecho a hacerlo. Si él no quisiera hacerlo, otros tenían el derecho a hacerlo, que es una nota que sin más, que tampoco han ningún pero claro, es un poco en base a qué, o sea que recuerda mucho a esa especie de pues el naturalismo francés. Y luego otra cosa que también tenía en cuanto a lo de la renta de la tierra, claro, a mí me llama la atención porque, claro, o sea, evidentemente como, o sea, se lo ventila muy rápido a Ricardo en la nota 5 cuando habla sobre la renta de la tierra, pero también hasta cierto punto el hecho de y que claro, yo creo que también se ve como que lo ha leído como muy deprisa cuando dice, pero claro, al final hasta cierto punto acaba comprando ese argumento. Cuando empieza a hablar de la renta absoluta y la renta diferencial y de dónde proviene eso, sí que acaba concluyendo hasta cierto punto que esa renta se debe a una mayor productividad de la tierra. Entonces, como el precio del esto se fija al base del terreno más productivo, pues ahí tienes como una renta diferencial. Y que luego además también, con esto hilando esto, y que es una cosa que también se ha comentado algunas veces, que también como posteriormente también acaba desechando esa idea de que la renta simplemente se puede aumentar la productividad, como antes también ha dicho Víctor, simplemente con mera inversión de capital. O sea, como si simplemente invirtiendo capital se pudiera aumentar ad eternum la productividad de la tierra. Lo que me parece también en ese sentido bastante curioso. Y dando también, que esta es otra nota que tenía apuntada, con lo de pero solo ese plus, o sea, claro, o sea, quiero decir, ese plus, hasta ese plus también llega Proudhon, o sea, quiero decirte, pero Proudhon llega, y que me corrija cuando lo oiga el amigo proudhoniano, es decir, Sergio, lo hace yo creo que muchas veces en esos términos de la propiedad es un robo, no lo hace en unos términos en plan científicos de dónde proviene ese plus. En cambio, yo creo que aquí cuando lo desarrolla muy vagamente, sí que lo está empezando a intentar desarrollar como en una especie de diría más fundamento, por llamarlo de alguna manera. ¿Sabes? Está intentando atisbar ese plus realmente de dónde proviene. O sea que yo creo que da puntada, o sea, con bastante hilo además, en este caso. Bueno, otra cuestión. Señalar también que de Say, normalmente lo que se suele decir es que es el inventor de la ley de Say, que dice que toda oferta crea su propia demanda y por lo tanto en la economía nunca puede haber crisis, porque toda oferta crea su propia demanda. Pero aquí el Say que nos presenta Marx es otra cosa. Es el Say que dice que lo que importa es la producción, la industria y el crítico de los especuladores y del capitalismo especulador en dos ocasiones. Por ejemplo, en el párrafo que estamos comentando ahora, Say dice que, hombre, el tamaño de la nación importa, y no el producto neto, porque cuanto más grande es la nación, mayor número de obreros hay para protegerse de los especuladores. Y Marx le responde, le dice, no, perdone, es que si en lugar de 5 hay 7 millones de obreros, los obreros son la carne de cañón, cuerpo de protección al servicio de los especuladores. Esto es interesante porque hoy hay un pensamiento económico post-keynesiano, se llama, neorricardiano, neoprogre, que dice, bueno, hay un capitalismo malo, malísimo, que es el capitalismo especulador, y
un capitalismo bueno, que es el capitalismo productor, y que lo que hay que hacer es evitar la financiarización y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, aquí lo que está claro es que Marx no se deja atrapar por esos cantos de sirena. Él va a otra cosa más profunda y ni la unilateralidad de Ricardo ni la unilateralidad de Say, ni las críticas de Say a una parte de los capitalistas, a los especuladores, le convencen de que por eso sea necesariamente mejor que Ricardo incluso. Muestra aquí como en algo que él sí considera que es importante, el tamaño de la nación, es que los trabajadores son objeto, no valen como, lo dice en otros momentos, no tienen valor como seres humanos, solo como medio de producción, y en este caso no son una tila frente a que nos protege de los capitalistas especuladores, sino que por el contrario son carne de cañón al servicio de los propios capitalistas especuladores, junto a los no especuladores también. Vale, pues muy bien. Pues bueno, Pues con esto concluimos, ¿no? La semana que viene. ¿quién presenta la semana que viene? Sí, bueno, Adrián ha dicho que él, si no queremos aquí ninguno, Pues muy bien. puede presentar él. Perfecto. Muy bien. ¿Lo presenta él? Vale, adelante. Lo presenta él. Adrián, ha adjudicado. Y nada, estupendo de la muerte. Yo una pregunta que he tenido con esta lectura ha sido que es en general, no es de este texto, es la selección de los textos, como no la entiendo muy bien, porque digo, esto es, pues, estos eran anteriores a los manuscritos. No son paralelos. Paralelos. Y luego, también Sánchez Vázquez es primero, luego, el de Engels luego lo entiendo, ¿no? Pero... No, el orden era leer los primeros textos de Marx en temas de economía política. Y los primeros son los manuscritos de París y los cuadernos de París. Cuando él por primera vez se mete a ver cosas de economía es en estas notas, que son los cuadernos de París, y en los manuscritos de París o manuscritos económico-filosóficos. Cuando en el texto habla de los manuscritos de París, es el texto que hemos leído anteriormente. Eso es lo primero. Y después, el siguiente texto en el que profundiza ya más, pues es La miseria de la filosofía. Por eso después leemos La miseria de la filosofía. Pero los de Sánchez Vázquez, el Sánchez Vázquez, claro, el Sánchez Vázquez, hemos leído la introducción a los manuscritos, porque los manuscritos son más complicados y hemos visto todo el lío de la dialéctica y Hegel y todo este rollo. Entonces, la explicación ayuda a entenderlo. Mientras que estas notas, aunque tiene también una introducción de Sánchez Vázquez, digamos que no tienen esa complejidad de comprensión. Por eso, y tampoco tienen la importancia que tiene el manuscrito. Pero la leemos porque vamos a leer pues todo. Con esto, digamos, cerramos prácticamente, después de varios años, todos los textos de economía de Marx, ¿no? ¿Cómo seguimos? Facilitar la lectura, empezando con y las interpretaciones tampoco son... Sí. Hombre, no solo era el planteamiento. Una aproximación a Marx, a la lectura de Marx, de los escritos de economía política, obviamente, pues tendría que empezar por otro lado. Tendría que empezar por algunos textos que él escribió de divulgación, el trabajo salario del capital, que también es del año 47, salario, precio y beneficio, que es del 65, son folletos. Luego leerse, que se llama contribución, y salario, precio y ganancia, y el tomo 1 del capital, que habría que empezar por ahí, que no hay otra, que es lo que está más desarrollado.
o si no, pues... Pero claro, como todo eso ya se ha leído, en algún momento en el seminario, el tomo 1, el tomo 2, el tomo 3, luego fuimos hacia atrás a las teorías de la plusvalía, seguimos yendo hacia atrás a los Grundrisse, y ahora vamos hacia atrás, los Grundrisse son de los años 50, a lo que hay en los años 40. O sea, el Capital, años 60, teoría de la plusvalía, finales de los 60, teoría de la plusvalía, principios de los 60, Grundrisse, contribución, años 50, que también lo hemos leído, y en los años 40, pues, los manuscritos y la miseria en la filosofía. Y nos quedaba un texto ya, unas notas que escribió poco antes de morirse, que son las notas sobre Wagner, porque la hemos metido aquí, dando un salto temporal, ya la parte económica de la lectura de los textos de Marx. Bueno, porque son también un poco manuscritos. O sea, hay que decirte manuscritos, el capítulo de las máquinas, de los Manuscritos son los Grundrisse. Grundrisse también. Sí, pero me refiero que es un texto también, aparte que ha dado polémica, muchas interpretaciones, Sí. que parece que hay algunos que están descubriendo la rueda cuadrada. Sí. Con las notas, con las críticas, las notas marginales a la crítica de Wagner. Bueno, pero que en realidad son 4 cosas bastante normalitas, pero bueno. Sí, por eso digo. Pero sí. Ujú. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué leímos primero? No, sí, o sea, básicamente eso, que A Sánchez Vázquez era para... yo no me acordaba por de... introducción. O sea, simplemente el criterio que se fue es que igual que los manuscritos, leerlos a palo seco desde el principio, que igual no era lo más adecuado, que luego encima además pues eso, que me introducía cosas que bueno, yo pues como tal en serio pues tampoco estoy muy de acuerdo, pero que bueno, que por lo menos daban debate a que daban cosas entre comillas más modernas, más allá de la lectura de los manuscritos, como pues las querellas, las diferentes lecturas, incluso la propia lectura que hace Sánchez Vázquez de los manuscritos de que si rebasa la filosofía o deja de rebasar, es como pues a modo de introducción, pues yo qué sé, para que fuera como asequible hasta cierto punto, y porque bueno, las interpretaciones también posteriores, pues, yo creo que son interesantes debatirlas y verlas, porque yo creo que o sea, son como conocidas, pero no sé hasta qué punto son muy conocidas. O sea, hoy en día, o sea, quiero decirte, porque igual la peña que viene igual un poco más tipo años 90, 2000, igual todavía como le suena de algo, pero yo creo que para ti, a tu ser, te suena chino, o sea, en plan, ni quién es, chino francés, que posiblemente era pederasta. Vale. Nos dice aquí Víctor que, por ejemplo, varias reflexiones que ha ido comentando él se han comentado por otros también, hacen referencia a conceptos más desarrollados y posteriores de Marx. Aquí vemos un poco los orígenes de esos conceptos y por ello la lectura me parece más rica si se ha leído el Capital antes, dice, claro. Sí, bueno, es lo mismo que si en vez de empezar con los manuscritos empezamos con los cuadernos de París, pues es como estamos haciendo el trabajo de Marx por el camino difícil de leer a Smith. Pero todo está bien. Todo está bien, sí. De hecho, lo que dice Sánchez Vázquez, los cuadernos de París son internacionalmente desconocidos. Que hay varios lenguajes a los cuales no ha sido traducido. Hay gente que piensa que los manuscritos y los cuadernos son lo mismo. Son lo mismo, Sí. sí. Yo, haciendo una búsqueda rápida en Wikipedia, en la página en inglés no aparecen mencionados esto. Si buscas un enlace, si buscas un poco más, aparece un enlace en azul que pone Cuadernos de París, clicas y va a los manuscritos. Y sí que hablan mucho bastante más de las notas sobre Mill, de James Mill, que son, creo que el siguiente trozo que vamos a leer. Eso se ha editado en muchos textos, muchas antologías. Sí. Ese texto en concreto se ha editado en inglés, en todos los idiomas. Eso es. Pero solamente eso, no todo el resto. Al final es la selección de las obras de Marx y Engels que... Sí, pero aquí tampoco está todo. Claro. Aquí no están todos los cuadernos. Que haga cada uno. Salvo, O sea, ya dicho, están los que hacen comentarios solo, sí. A menos que te vayas al Mega, no está todo. Sí, que eso también es lo que comentamos cuando hicimos la selección de los textos que yo dije de los cuadernos, que había mucha gente que eso, que como normalmente lo que está editado suelen ser solo las notas de Marx y no lo que está leído, que no están documentados muchos autores, por ejemplo, sobre la renta de la tierra, pues Liebknecht y esta gente,
que como que se pasa por encima con la influencia que ha podido tener, cuando luego en plan, si se ven los textos que ha leído con cosas que dicen Marx, que hay ciertos paralelismos que yo sinceramente no sé valorar porque evidentemente no me he leído la mega original en alemán con la letra terrorífica de Marx. Pero hay gente que dice. De todas maneras, yo creo que este trabajo tiene puede tener una utilidad marginal. Sí. La única que yo veo relevante es los principios de Ricardo. Porque tenemos el manuscrito en el Grundrisse, bueno, que se suele publicar con el Grundrisse, donde hace ese resumen prácticamente completo de los principios de economía política y tributación, del principio al final, y que es de donde saca él lo fundamental luego de su interpretación económica. El resto, Say, Adam Smith o James Mill o Stuart Mill, pues, en fin, bueno. Sí, que si lo quiera leer, que se lo lea. Sí, pero los 2000, el hijo y esto pasa en verdad. Curiosidades en el desarrollo del pensamiento de Marx o su propia temática friki preferida, porque también la cantidad de autores económicos previos de los que habla Engels en el Anti-Düring es una cosa que cualquiera se lo lee en 4 tardes. Le daban fuerte. Hombre, a mí, por ejemplo, me parece interesante este seminario porque estamos leyendo las notas, ¿no? Pero porque, y como decía Víctor, si has leído El Capital, entonces todo esto es como, ves el origen, ¿no? Entonces, si no lo has leído, pues sí, es la introducción de Sánchez Vázquez, esa que vimos, creo yo que sí era importante porque generaba debate y de alguna manera encarrilaba el camino que seguíamos con estos documentos. Pero sí, yo creo que los que no han leído El Capital hay que ir al Capital. Tomamos estos cuadernos en la parte más árida, digamos, de este año, porque luego vendrán los manuscritos, la miseria de la filosofía, donde hay más cancha, más vidilla, más una cosa editada. Esa parte uno de esa base. Toda la diferenciación entre algo editado y no editado Una de las cosas, de las pocas cosas que editó Marx, más gordas, es el señor Bock, que es ilegible. Porque lo que más gordo que editó fue el tomo 1 del Capital, y yo creo que el señor Bock es más gordo que la contribución. ¿Qué es el señor Bock? Pues el señor Bock era un señor que empezó a criticarlo a Marx y Marx dedicó 3 o 4 años nada más que a criticarle a ese tío. Y abandonó todo. Pero ahí está. Bueno, podemos leer el señor Bock también. Tenemos Twitter y se despachan esas conversaciones más rápido. Es un tocho, pero gordísimo. Porque todo lo demás son cosas breves. Que si el Brumario, el hecho Brumario, el Manifiesto Comunista, la miseria de la filosofía, vamos, son 150 páginas. Pero de tochazo tiene El Capital, la contribución y el señor Bock.